Gracias. Ay, ahí está. No, bueno, tengo todos los problemas técnicos del mundo. Pero permíteme compartir en este momento. Ya. Es que no sé qué me pasó, que ahí está. Ok, a ver. Bueno, recapitulemos porque voy a dejar unos puntos para enriquecer lo que tienen del módulo 5 y 6, lo que vimos la última vez que nos reunimos, y empujar el tema de la actividad que van a hacer en equipo, adicional a lo que ya trabajaron cuando revisaron el tema de los módulos de estrés. La vez pasada, solo para que se acuerden, estábamos hablando de que hay valles y crestas, y que al final de cuentas facilitar va a tener que ver con la gestión personal y la gestión personal en el grupo. En todo momento, solo quiero hacer ese gran paréntesis súper importante, que creo que lo he reiterado muchas veces, pero en todo momento que por supuesto que tendrá que haber un acompañamiento emocional, un acompañamiento afectivo o un acompañamiento humanizado digno, lo que hemos reiterado muchas veces, y eso lo tendremos que dar por hecho. O sea, yo doy por hecho que en todo momento tendré que dignificar, facilitar y hacer sostenible, que de todos modos lo voy a repetir ahorita. Entonces, esos son los pilares que yo no los voy a poder mover. Sobre eso es que vamos trabajando diferentes estrategias para entender o para acomodarnos en el grupo de trabajo. Recordando que nos vamos a encontrar casi siempre en esa oportunidad de facilitar en tres grandes montañas: resistencia, adaptación y apropiación. Las tres grandes montañas en los materiales que tienen vienen tanto por lo de John Hopkins, viene también por el tema de lo de la defensa, y viene también un poquito por lo de Aristóteles o Reward, que bueno, incluso tú ya me dijiste que estuviste trabajando Aristóteles, que eso está súper fascinante porque es un poco de lo que voy a tocar aquí ahorita, pero muy poco, pero viene allá. Entonces, todo esto viene en esos diferentes grupos donde abordan la perspectiva de resiliencia desde ese enfoque. O sea, resiliencia como la oportunidad de trabajar estos tres grandes montañas donde hay valles y crestas, pero que en la mayoría de las ocasiones nos enfrentamos a estos tres escenarios. Con esto, ¿qué podríamos decir? En resumen, que nuestro grupo, o nosotras y nosotros, nos podemos encontrar en nuestro proceso de aprendizaje y transformación con tres grandes momentos. Siempre tengan presentes, y adicional siempre tengan presente, pues que va el tema de facilitar, de hacerlo digno, con todo lo que eso implica, y de hacerlo sostenible. Ahora, no significa que uno sea mejor que el otro, que uno esté más avanzado que el otro, o que uno esté más retrasado que el otro. Simplemente son los momentos en los que se encuentran. Puede haber un grupo, una persona o un país, una organización, que constantemente, por el momento histórico que esté viviendo, pues a nosotros nos toque verlo en resistencia, nos toque verlo en adaptación, nos toque verlo en apropiación, no pasa nada. Solo que sí hay que entenderlo para siempre ayudarlo a empujar hacia adelante. Entonces, dicho eso, voy a recapitular algunos elementos ya enfocados al tema de equipo que vienen en sus materiales, que hemos platicado en la generalidad, pero que ahorita se los voy a comentar, va a quedar grabado, está en sus materiales, y aparte ya hasta arriba en el Classroom ya está por habilitarse, pero también ya van a tener esta presentación que hemos visto y en su micrositio. Entonces, pensando en el equipo, en algún momento cuando la licenciada Tesoro platica el tema de VUCA, necesito contextualizar dos momentos para que los tengan presentes. El tema de volátil, incierto, complejo y ambiguo, la realidad que es una perspectiva metodológica que en ese momento la defensa de los Estados Unidos entre los 60s y los 70s trata de identificar y poner en la mesa para proyectar que los siguientes años que venían en general a nivel social, a nivel político y a nivel económico, venían con cierto gradiente de aceleración, de velocidad y de una alta exigencia en el desarrollo. Y entonces cuando identifican eso, ellos establecen estos pilares de volátil, estos pilares de incertidumbre, de escenarios complejos y de ambigüedad. Esto es, va a haber tanto cambio, va a ser tan rápido y va a ser tan despersonalizado que las personas, los grupos de personas y las organizaciones, pues van a tener que gestionar de manera diferente cómo se van a enfrentar a eso. Y al mismo tiempo, para no hacer muy largo la historia, y al mismo tiempo, también ellos venían trabajando un poco el tema de entonces será necesaria de urgencia esta oportunidad de resiliencia. O sea, yo tendré que ayudar a gestionar que haya procesos de aprendizaje rápido,
para estas montañas de resistencia, de adaptación y de apropiación en un entorno que cada vez va a ser más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo. Y ellos venían viendo esto muy marcado. ¿Dónde se rompe el disparador respecto a los liderazgos para acompañar esto? En el tema de Houston tenemos un problema. Cuando se presenta la situación del Apolo 13, que algunas lo conocerán, algunos no lo conocerán, vienen los materiales, pero necesito recapitularlo muy brevemente. Cuando se presenta el tema del Apolo 13, en donde el Apolo 13 fracasa en su misión, que incluso hay una película muy noventera de eso, cuando fracasa, se abre un parteaguas. Y esto es importante porque se abre un parteaguas en el manejo de las organizaciones y se abre un parteaguas en el enfoque de los liderazgos. Y se abre un parteaguas porque en ese momento también se empieza a hablar de resiliencia. Esto es muy, muy importante. A nivel organizacional se empieza a hablar de resiliencia. Entonces, cuando se presenta el Apolo 13, el resumen es que los 3 astronautas líderes del Apolo 13, del transbordador espacial Apolo 13, eran los mejores en todo. Tengan presente eso. Era un grupo en donde reunieron a los mejores en todo, pero el problema, que es una excepción que hace un análisis, y eso lo tienen en sus materiales y está en la biblioteca, hay un análisis que hacen tanto la NASA como la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos respecto a los estilos de liderazgo de por qué fracasaron, y entró el resumen, generalmente son estos 3 puntos que están ahí, se me fue un punto, pero los que están arriba. Pasaron un tiempo excesivo en el debate abortivo-destructivo, esto es, pasaron mucho tiempo pensando qué tenían que hacer, o abortamos misión o destruimos misión. Tuvieron muchas dificultades en la toma de decisiones y el principal problema es que todos tuvieron o tenían la tendencia a actuar desde su perspectiva. Lo súper importante aquí, que es algo que nos está pasando después pandemia, durante pandemia de lo que viene, es que seguimos con este punto en el que nos enfrentamos a veces a grupos que cuentan con liderazgos muy buenos, estos con personas que están enfocadas en empujar al grupo y resolver problemas muy buenos en lo que hacen, pero son tan buenos que les cuesta más trabajo ceder ante el otro, ante la posibilidad de que las 3 opciones, por ejemplo, de ellos eran buenas. O sea, las 3 opciones que proponían eran buenas y lo que les dio en la torre es que no se pusieron de acuerdo para ver quién iba a ceder y cuál opción iban a coger. Cuando pasa eso, se acrecenta el tema del estudio BUCA, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, se acelera la oportunidad del tema de abrir el tema organizacional de resiliencia desde su perspectiva y además se cambia el enfoque de los liderazgos. Hasta ese momento los liderazgos en organizaciones top como esas empujaban a ser los más preparados, los más capaces, los más enfocados hacia un futuro realizable, pero en cierto grado los menos capaces a nivel de mediación y negociación emocional. Y entonces es importante porque en ese momento entre los 70s y los 80s, que son metodologías que incluso muchas organizaciones y de repente muchas dependencias de gobierno actual ni siquiera a veces tienen, cambian los estilos de liderazgo y se empieza a fortalecer el tema de estilos de liderazgo. Y algo importante aquí como paréntesis es que todo esto permea en la academia. O sea, permea en la academia y de la academia permea después a países emergentes como nosotros. Pero al mismo tiempo estamos hablando de tres fenómenos que se acrecentan y que se manifiestan ahorita durante la pandemia y que se proyectaron desde ese momento. El tema de los escenarios BUCA, que incluso en 2021 y 2020, cuando se presentan, no estábamos preparados, el tema de los liderazgos y cómo tenían que gestionarse y romperse, y el tema de resiliencia. El tema de resiliencia desde un enfoque organizacional. Es muy importante tener en cuenta que la perspectiva de resiliencia que generalmente tomamos desde un enfoque centrado en la persona, existencialista y humanista, desde, por ejemplo, Cyrulnik, etcétera, toda esa línea y toda esa escuela, está centrada totalmente en la parte esperanzadora de la persona. Pero cuando hablamos desde la perspectiva organizacional, está muy centrada desde los entornos BOCA y se empuja fuertemente desde allá. Hay inversión, hay estudios, hay análisis y trata de verse, ok, ¿y cuál podrá ser el mejor líder? Entonces, cuando la licenciada Tesoro les platicaba del tema de estas perspectivas de liderazgo y del tema de BUCA, es que a pesar de que pasan 40 años entre esta brecha que se rompe, lo del Apolo 13 y lo que estamos viviendo ahorita, a veces de todos modos aún así no alcanzamos a identificar qué necesita tanto el líder como el equipo para que se acompañe. Cuando pasa eso del Apolo 13, se generan estos estilos de liderazgo centrados en lo que empezará a tomar forma, que es coaching.
No me voy a quedar aquí porque nos vamos a ir más para adelante, pero ¿qué pasó después del Apolo 13 cuando se empiezan a hablar de situaciones buca, volátiles, inciertas, complejas y ambiguas? Y cuando se empieza a hablar de resiliencia, que entonces se rompe el tratar de crear líderes que sean capaces y autorresolutivos de todo, y entonces crear personas que puedan tener diferentes enfoques de liderazgo. Y yo sé que de acuerdo a nuestra formación, pues entendemos un poco más o un poco menos, pero lo importante es que siempre va a haber algunos elementos. Va a haber el elemento de competencia, va a haber el elemento de integración y va a haber el elemento de acompañamiento. Eso va a ser importante para el facilitador que va a acompañar a un colectivo, a un grupo. El elemento de competencia, qué tan competentes son, qué tan integrados pueden ser, y el tema de qué tan competitivos, qué tan integrados pueden estar y además qué tanto se acompañan. Se rompe la idea de que tengamos un líder que dirige y manda a todos y se gestiona la idea de que tengamos un líder social que acompaña a todos. Es muy diferente a dirigir en la perspectiva de mando a facilitar condiciones de desarrollo. El problema es que en muchas ocasiones ni siquiera habíamos vivido este tipo de escenario en las organizaciones que tenemos, porque no me centro mucho en las competencias, porque no me centro mucho en qué tanto se integran y porque no me centro en una figura que fortalezca a todos. Me centro en una figura que dirija a todos desde lo que se conoce y desde lo que se tiene que hacer, pero no desde qué tanto se integran y no desde qué tan competentes son algunas y son algunos. Y eso es un punto de quiebre. Si me regreso a las montañitas, hace que en la mayoría de las ocasiones, pues yo tenga un grupo que está en permanente resistencia, en lugar de que tenga un grupo que se adapte o un grupo que se apropie. Entonces, pero esto es el antecedente. Yo de aquí, por ejemplo, que cuando lo revisen, porque lo tienen en sus materiales, pero también cuando lo vean aquí, todavía incluso ahorita, tenemos el conflicto entre mezclar qué tanto se integran, qué tan competentes son y qué tanto se les acompaña en el proceso. Y en muchas organizaciones, incluso en muchas tareas pequeñas, a veces no encontramos el hilo conductor para que identifiquemos propósitos comunes, para que identifiquemos nivel de formación hacia un crecimiento y para que identifiquemos quién nos puede acompañar. El ideal mínimo necesario en un proceso de resistencia tendrá que ser aquí. ¿Qué tan competente es? ¿Qué tanta actitud y disposición tiene? ¿Qué tanta facilidad de integrarse? ¿Y qué tan bueno es la persona que lo va acompañando? Entonces, esto era lo que venía y lo que cambió con el tema del Apolo 13, de esa frase tan famosa de Houston tenemos un problema. Ahí se apalancan dos puntos muy importantes, que aquí no lo puse, pero en los materiales les puse a John Kahneman y les voy a actualizar dos de sus libros y voy a tratar de ver si consigo el libro en español en PDF, el de Cambio, pero pasan dos elementos. O sea, aparte de qué tanto se integran, qué tan competentes son y cómo se acompañan, va a haber dos elementos consistentes que nos van a romper como grupo. Y eso es muy importante identificarlo. Las creencias y los recursos. Va a ser muy clave identificar qué tanto se vinculan con las creencias respecto a la tarea y respecto al grupo y qué tantos recursos tienen para operarlo. Y en ese momento empieza a retomar o se retoma mucho el trabajo que trabaja Everett Rogers, en donde en sus materiales ven mucho lo de las creencias, no tanto así el tema de las perspectivas de adaptación a la innovación que plantea Rogers como sociólogo, pero él empujaba mucho la idea de que a veces tendría que valer mucho la pena que identifiquemos qué creencias hacen y qué personas hacen que las personas participen activamente o no en una tarea. Y una estadística que se mantiene todavía actualmente es que el promedio del 15 al 20%, casi siempre dentro de un grupo, ese 15 al 20% le va a costar mucho trabajo convocar a los demás. O sea, solo del 15 al 20% se genera una innovación, una colectividad o una cooperación hacia resultados o hacia actividades nuevas. Mientras que el 80% en la mayoría de las ocasiones se espera con base en sus creencias a tratar de identificar que también les va a los demás. Y esto es un punto importante porque va a facilitar o va a limitar cómo se relacionan los grupos para poder interactuar. Y eso lo veremos y tendremos que verlo siempre cuando estamos interactuando con las personas. A lo mejor no concentrarme si una persona quiere captar o proponer una idea nueva, sino, y esto es muy clave, a lo mejor identificar con qué otras personas se relaciona, que entre ellas hacen fuerte la idea o la creencia
de que más valdría la pena esperar a que eso tenga éxito para participar en ello. Y esto se vio mucho en el tema de la pandemia, en cómo fuimos reaccionando a nivel global las organizaciones para nuevas situaciones que no podíamos esperar. Antes de la pandemia, por ejemplo, la adopción digital en América Latina y en países emergentes era muy limitada. Llega la pandemia, nos tardamos todavía en participar y llegó el momento en el que ya no hubo de otra y tuvimos que vincularnos con eso. Pero el punto es que a veces tenemos que identificar en dónde se apalanca la creencia para que participe activamente o para que me espere a ver qué resultado tiene esto. Y esto lo podemos hacer como que el truco estaría no en ver por qué lo hace, o sea, por qué trata de innovar de inmediato o no, sino en qué personas o con qué personas se relaciona para identificar el gradiente de creencias que tiene ese grupo que quiera participar activamente en innovar algo o que le cueste trabajo innovar algo y entender las creencias naturales del grupo. Si lo llevamos a un grupo de personas, son las típicas que en algún momento, o sea, se está haciendo algo nuevo, se va a hacer algo nuevo y se esperan a que se compruebe el resultado. Y no lo hacen. Y eso representa el 80% de posibilidad. Y es una estadística sostenible. Si nos toca hacer algo nuevo, es probable que ellos estén en la montaña de resistencia. No es malo, pero están todavía lejos de su proceso de crecimiento y de transformación y de aprendizaje. El problema, el verdadero problema, es cuando nosotras y nosotros queremos llegar a cambiar algo, a inspirar algo o a motivar algo y lo queremos hacer desde un aprendizaje y una transformación. Y ellos no se encuentran ahí. Ellos se encuentran en una fase de resistencia. Lo primero que tengo que hacer es sensibilizarlos para transformar esa parte. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante para pasar al tema de qué tendríamos que hacer son los recursos. Y el tema de recursos que consistentemente hemos visto a lo largo de todas las actividades que hemos hecho, pero también hemos visto a lo largo de todas las pláticas que nos han dado, y es elemental. ¿Qué tanto conoce la persona y la organización, el grupo de personas, los recursos con los que verdaderamente cuentan? ¿Y qué tanto saben usar esos recursos? ¿Y qué tanto gestionan? Este es el punto, el quid de las cosas. ¿Qué tanto gestionan para hacerse de recursos nuevos? A veces la creencia de no participar en algo nuevo que innove está centrado alrededor de personas que tienen otro tipo de creencias que les imposibilitan hacerse de otros recursos. Y por eso es muy importante la bendita palabra facilitar, porque a veces yo quisiera llegar a darles recursos, a darles aprendizaje y a darles transformación, y no entiendo la lógica de los grupos. Y eso va a hacer que tenga una lucha constante en el tema de resistencia, porque no he trabajado de inicio lo básico que tendrá que hacer, que el grupo identifique cómo gestiona sus recursos, qué recursos tiene, pero sobre todas las cosas, ¿qué hace cuando no tiene recursos para solucionar o solventar o crecer con algo? Eso es muy, muy importante. Y por eso en los dos escenarios se empuja la idea de facilitar. Ahora, en esos momentos, la idea que permeaba era lo que decía Kissinger, que fue asesorando diferentes organizaciones, diferentes consejos de administración. Él asesoró mucho la política de trabajo y económica de IBM, de lo que sería Ford, de lo que sería General Motors. Llevó un trabajo muy elaborado respecto a los liderazgos en la organización, pero él en ese momento lo estaba haciendo desde el entorno buca, o sea, él lo estaba haciendo desde el liderazgo tradicional, donde hay una persona que tiene que llevar a la gente, en sus palabras, a donde no ha estado. Y la realidad es que eso cambia con el Apolo 13. Imagínense tres grandes astronautas que tenían que llevar a la humanidad a donde nunca habían estado, pero son tan buenos que se encuentran tres grandes que los tres tienen esa misión y esa visión, y de repente eso los compromete y fracasa. Y eso nos va a pasar mucho y con estos elementos que estamos revisando cuando estamos tratando de colaborar. El otro punto que también permeaba en ese momento es lo que manejaba Zenger y Folkman, que establecen pilares de liderazgo en situaciones críticas, y lo que maneja Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física, y es interesante también, John Kahneman en la parte psicológica económica y Feynman en la parte de Nobel Física, tratan de poner una organización al tema de lo psicológico. Y esto es importante porque reiteran la necesidad de transversalizar la oportunidad de facilitar. Imagínense que dos grandes personalidades que empujan en el tema organizacional la oportunidad de brindar herramientas psicológicas no son psicólogos ni sociólogos
sino están concentrados en la mecánica cuántica y en la física, y están concentrados en la economía. Y los dos reciben premios. Uno es Nobel de Física por sus ideas enfocadas al tema de la física y la mecánica cuántica en las personas, y el otro en el tema de la psicología económica para el cambio. Aquí lo importante es que los dos miran una cosa: a los grupos y a los líderes les cuesta trabajo reconocer que se encuentran en esas montañas que les platicaba hace rato, y les cuesta trabajo reconocer que es válido que se equivoquen. El resumen sería que seguimos pensando, y la principal creencia que se empuja es que yo tengo que transformar algo en los demás y que yo tengo que ser ese líder que esté empujando y jalando a los demás. A modo de gran resumen, pero eso es demasiado complejo, porque es la idea consistente en grupos y organizaciones que siguen esta perspectiva de estar todavía en la montañita de resistencia, que están aprendiendo a estar en adaptación, pero que no terminan de romper hacia un aprendizaje nuevo. No perdamos de vista eso. Tengo que facilitar condiciones para que rompamos la idea de un liderazgo único que motiva y jala a los demás, porque eso está en los momentos críticos haciendo que se comprometa todo. Cuando trabajamos en parejas o cuando trabajamos en los grupos entre nosotros, no va a ser tan fácil que rompamos esa perspectiva, porque tenemos un bagaje muy fuerte, muy arraigado con esto. Y entonces, eso es algo que ustedes tendrán que cuestionar permanentemente. Por un lado va a estar mi intención, por un lado va a estar mi orientación, por un lado va a estar mi necesidad o mi oportunidad, por otro lado también va a estar mi deseo y mi anhelo de ser yo quien facilite condiciones. Pero si ese deseo, esa intención y ese anhelo está privilegiado por mantener esas condiciones de un liderazgo único que jala y evoca, es muy probable que se sostenga y se refuerce el tema de las creencias, el tema de la falta de recursos o la búsqueda de nuevos recursos, y que cuando haya crisis se colapse, porque nos vamos a encontrar con otras personas, con otros facilitadores que también van a estar en esa misma perspectiva. Y entonces por eso es importante romper un poco esa idea, y era necesario que lo tuvieran aquí. Ahora, fíjense, voy a empujar para que... Aquí está. ¿Qué tendríamos que mirar y cómo cambia un poco? Que también esto lo tienen en sus materiales. Conforme va avanzando, acuérdense que esto pasa inmediatamente después del tema de Houston. Tenemos un problema, hay una crisis en donde tres grandes líderes evidencian que un liderazgo único, que aunque sea muy capaz y muy resuelto y con todos los recursos, no tiene la capacidad de ceder y mediar con otros, puede hacer que se comprometa. Entonces empieza a cambiarse la perspectiva de socializar esta especie de liderazgo, ¿no? Incluso en algún momento se habla del liderazgo 3.0 y del liderazgo 4.0 enfocado en empoderar y en nodos, ¿no? O sea, lo que después nos llegaría apenas hace 10 años. Privilegiar los nodos, transversalizar los conocimientos, transversalizar el uso de recursos, socializar la capacidad de respuesta y gestionar o fortalecer diferentes liderazgos centrados en sus competencias, en lo que son muy buenos, en su capacidad de integrarse, y no en alguien que los dirija, sino en su capacidad de acompañarse. Eso empuja mucho esta perspectiva de proceso transformador, de aprender mecanismos nuevos que en las crisis nos permitan superarlas, pero que en las oportunidades nos permita capitalizarlas, porque además agiliza el tema de la toma de decisiones y del uso de recursos. Es lo que más adelante se conocerá como empresas ágiles. Y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, Hewlett Packard, que también el señor que les mostré ahorita asesoró en su momento. Hewlett Packard desde los 80, cuando todavía estaba Hewlett y cuando todavía estaba Packard, ellos tenían una metodología de pasillo, le llamaban el liderazgo de pasillo, y se encargaban de quitar el liderazgo de las jefaturas que tendrá que haber o en la producción o en la administración, e iban gestionando el liderazgo a partir de los que estaban operando. Y de ahí se empezó el tema de empresas ágiles, pero no fue tan clave ni tan importante como cuando se abre un entorno VUCA, como cuando hay una crisis, como cuando hay la urgencia de una respuesta diferente, de una oportunidad de observar competencias diferentes, pero también de personas que puedan mostrar que se pueden integrar rápidamente a liderazgos diferentes, a otros conocimientos, a otras experiencias, y que están dispuestas y dispuestos a sumarlos en favor de todos por un bien común. Y eso es insisto, el cuiden donde tenemos que observar. Si ustedes piensan en sus experiencias y de repente
Resulta que a veces yo tomo la decisión de elaborar las cosas sola o solo, o de no participar tan activamente con los demás, no forzosamente significaría que estoy siendo el mejor líder de mi liderazgo. Significaría que hay algo que yo tengo que identificar y que tendré que aprender y mejorar para facilitar condiciones hacia competencias que no tengo que tener, hacia habilidades de integración que tengo que transformar en mí, porque si no, es probable que pase esta especie de lo del Apolo 13. Yo gestiono también mi liderazgo, que literal me puede llevar al espacio, pero va a haber un momento en el que va a haber un punto de crisis. Y ahí estoy hablando de una alta resistencia y de una alta adaptación. Por eso tenemos que privilegiar mucho el que se haga sostenible. Genuinamente yo tengo que identificar que no se trata de que no me puse de acuerdo, no nos escucharon. Hay tres elementos que no están funcionando y que tenemos que tratar de mirar un poco con lo que les digo. ¿Qué tan competentes son y para qué y cómo se habla de eso? ¿Qué hacen con los recursos que tienen y cómo se hacen de nuevos recursos? Y sobre todo, ¿qué tanto es su gradiente de flexibilidad para verdaderamente colaborar con las demás y con los demás, aun cuando tu experiencia sea la mayor, aun cuando sea tu responsabilidad? Porque si no, vamos a estar pasando con esa lógica de ponernos a trabajar en equipo de la primaria o de la escuela, en donde de repente había uno que se atrevía a decir qué va a hacer todos, qué vamos a hacer todos, había otro que le decía a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y habría otros que se ponían a hacerlo, pero nunca verdaderamente facilitaban condiciones para que eso creciera o para que les brindara otro aprendizaje. Eran muy buenos adaptándose, la montaña 2, pero no eran muy buenos apropiándose. Y si lo diferenciamos con otro tipo de grupos, pues a lo mejor los otros grupos entendían muy bien que su experiencia de crecer no estaba centrada en la tarea nada más, sino en la forma en la que se vinculaban para hacer la tarea. Si ustedes piensan en sus grupos o en general en la mayoría de los grupos, tanto familiares como con los que han trabajado, incluso con su estilo de trabajar y con quienes trabajan, tendrían que darse la oportunidad de preguntar en dónde se encuentra y qué tan flexible es y qué tendría que cambiar. ¿Qué recomienda Sench para tratar de darle esa mirada que este cambio en su liderazgo colaborativo tiene que comunicar, tiene que colaborar y co-crear? No es nada más que uno lo cree, no es nada más que uno lo comunique, no es nada más uno que marque la colaboración, sino que genuinamente el colectivo le permita aprovechar recursos, aprendizajes y experiencias para justo ser una empresa que vincule ágilmente, transformar y darle recursos nuevos a la gente. Si yo me voy de un espacio donde colaboré con personas, no compartí, no facilité, no me empoderé, no tengo un aprendizaje nuevo, un contacto nuevo o una manera nueva de mirar las cosas, yo estoy en ese proceso de resistencia o yo estoy en ese proceso de adaptación. Incluso cuando se habla de resiliencia, con esta perspectiva existencial y muy centrada en la persona, también habla de qué tanto me cuesta trabajo mirarlo más allá y yo quiero que solo sea eso, pero eso tendrá que ver, tendrá cabida en lo personal, en un trabajo personal que tendrá que facilitar estas condiciones en un trabajo colectivo. Por eso no forzosamente va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué puntos que hemos reiterado y que también nos tienen ahí tengo que tener en consideración permanente hacia empoderar, facilitar, financiar y fortalecer? ¿Qué facilito yo? ¿Cómo lo facilito yo? ¿Qué puedo facilitar yo? ¿Y qué tanto lo voy a facilitar yo? Pero tiene que ser facilitar. No es que te vaya a dar, no es que te vaya a guiar, no es que te vaya a prestar. En ese punto de facilitar es qué tanto conocimiento tengo de mis recursos personales en acción y de la manera en la que me hago de otros recursos para facilitar condiciones de crecimiento. ¿Qué tanto financio yo? Y la palabra financiar iría empujada no solo al tema económico, sino qué tanto financio tiempo, qué tanto financio condiciones, qué tanto sirvo de pivote para que otra persona se apalanque conmigo, qué tanto puedo ayudar. Seguramente han escuchado mucho esta frase de hoy por mí, mañana por ti. ¿Qué tanto yo puedo empujar esta idea de hoy por ti y mañana por mí? Porque tiene que ver con cómo empoderamos las relaciones. Una relación es muy raro, ni el amor, ni la pareja, ni la familia incluso, es muy raro que sea inmediatamente recíproca. No es que lo que tú des, de inmediato te lo devuelvan. Toda relación tiene que tener esta oportunidad de acercar y esta oportunidad de mediar, pero se financia, si lo llamamos a términos organizacionales, se está financiando la perspectiva o de un futuro mejor o de condiciones mejores o de un desarrollo mejor, porque ese es el juego de las relaciones entre las personas hacia un fin de crecimiento. ¿Y qué tanto fortalezco?
tengo que identificar qué tanto fortalezco. Si me regreso de nuevo al ejemplo del Apolo 13, los tres eran muy buenos. O sea, si tú agarras a uno para que te ayude, te dirige, te muestre, te acompañe y te lleve a la luna, lo hacía. El problema es que eran pero tan buenos, pero tan malos mediando y tan malos colaborando y tan malos facilitando, que en lugar de fortalecer, debilitaron drásticamente todo y cambió el enfoque y hubo problemas. El punto es que a veces ser demasiado bueno sin mediar, mi capacidad de integrarme con los demás, de facilitar y financiar y de empoderar al otro, va a hacer que se revienten las condiciones. Por eso en muchas ocasiones los grupos de trabajo están constantemente, como ya lo vimos, desgastados, con un alto burnout, con un alto estrés y con una alta despersonalización, porque no se alcanza a conectar esta oportunidad de empoderar. Y por el otro lado, muy importante es, yo tengo constantemente que generar valor. Esta parte de generar valor es clave, es clara y es muy directa. Un poco como lo que dice Google en su producto Reward o Aristóteles, o como veremos ahorita con el de KPMG, pero generar valores, yo tengo que tener claro cómo es que yo, Fernando, puedo generar valor hacia el otro y hacia la otra, y hacérselo ver, pero también hacérmelo ver, y cómo lo tengo que mejorar constantemente. De qué forma yo le brindo algo diferenciado, de qué forma yo facilito que se construya algo mejorable, y de qué forma yo facilito algo permanente. Si es algo bueno, si es algo mejorable, pero no es permanente, voy a estar en un problema, porque no lo estoy sosteniendo en el tiempo. Esta oportunidad de facilitar, bajo esto que les vengo platicando ahorita, tiene que encontrarse la forma en la que se mantenga permanentemente. Porque el gran problema es que en muchas ocasiones es un one hit. Atiende una situación, pero se trunca. Y entonces se mantiene por eso les decía, hay crestas y valles, se mantiene en su cresta de lucha o en creencias o en recursos o en colaboración y sigue en esa fase, o en resistencia o adaptación o apropiación. Y generar valor tendrá que llegar en algún momento a plantearme, si yo no puedo generar valor aquí, o la forma en la que estoy generando valor aquí, incluso tendrá que evaluar si continúo o no continúo ahí. Y eso es muy importante para verdaderamente fortalecer y empoderar al grupo desde la perspectiva que ponemos. Y otro elemento que me encanta, sí, pero que me encanta mucho, que tenemos que tener presente, en esta oportunidad de acompañar a gente que esté resistiendo a una adversidad o incluso la oportunidad de crecer, que estén en un proceso natural de adaptación, de gestionar, donde se abra esta oportunidad justo de sus competencias, de integrarse y de acompañarse, es lo que dice MQD de el tema de confianza con el otro y el tema de cómo se vincula al otro. Y aquí voy a hacerles una pregunta muy rápida. ¿Hay alguien que pueda, aparte de Lidia, abrir su cámara? Ahí está, excelente, Billy. Bueno, Billy, ¿cómo es tu nombre, Billy? Perdóname, luego se me va el tren y... Billy. Qué bonito nombre, Billy, Billy. Raúl. ¿Y cuál te gusta más, Billy o Raúl? Billy, pues la mayoría me dice Billy. Ah, Billy. Ahí está Lidia, ahí está Billy. ¿Alguien más? No se pongan tímidas ni tímidos. ¿Alguien más puede prender su cámara? Yo también tengo un caos acá atrás, o yo también puedo ponerme en la playa o algo así. Ahí está Otilia, gracias Otilia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice yo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Eli, andas por ahí? Ajá, a lo mejor ya la tengo, está en Sí, sí, no, yo estoy. Dice aquí Eli. A ver, fíjense, Amy Cuddy plantea un ejercicio muy básico, pero que refiere a una pregunta constante. Amy Cuddy es la asesora de liderazgo y desarrollo organizacional del Centro de Desarrollo Organizacional en Crisis de Harvard y que trabaja mucho el tema de creencias organizacionales. Y tiene un trabajo muy interesante, principalmente con poblaciones vulnerables o de poca vinculación o aceptación. Y ella generalmente plantea la perspectiva desde las creencias. Y ella hace una pregunta muy concreta. Acuérdense que cuando vamos a hablar de esta oportunidad de entendernos en las montañas, así como hemos insistido en los pilares, cuando estamos con la gente yo tengo que tener eso en consideración. ¿Qué tantas competencias tengo? ¿Qué tanto las conozco? Y principalmente, ¿qué hago cuando no las tengo? Al igual que los recursos. ¿Qué tanta flexibilidad y agilidad tengo para integrarme
a pesar de que integrarme y esa flexibilidad y esa agilidad a veces refiera que tenga que cederle al otro, cederle el control, la voz, la decisión, el tiempo, el recurso, etcétera, y qué tanto tengo la oportunidad de entenderme acompañando al otro más que dirigir al otro. Y Amy Cuddy dice que lo primero que nos va a pasar, y de hecho hace varios ejercicios, pero lo primero que nos va a pasar es que siempre va a haber una pregunta natural vinculada con nosotros. Y es que generalmente, aunque tengamos mucho tiempo trabajando con una persona o empecemos a trabajar por primera vez con una persona, instintivamente va a venir a nosotros este planteamiento neurológico social. Puedo confiar en esa persona y puedo respetar a esa persona. Y en muchas ocasiones a nosotros se nos escapa de vista eso. Ahora, voy a hacerles la pregunta. ¿Qué podría hacerles o no pensar que pueden confiar en mí, Fernando, y que me podrían respetar? ¿Confían en mí? Ajá, y es como tenga que ser, ¿eh? ¿Y me respetan? Sí, bastante. Ok. ¿Por qué? Por lo que sabes, por cómo eres y por cómo te comportas en público. Ok, déjame grabo eso para ponerlo en mi siguiente libro. Ok. Pero, ok, fíjense, eso es importante, pero... Y te lo firmo. Y me lo firmas. Pero ahora, el punto importante aquí es que eso es un prejuicio, porque esa sería la palabra en español de lo que hacemos, un prejuicio constante, incluso cuando sabemos que tenemos que colaborar con el otro. Ahora, vean a Lidia, la estamos viendo. ¿Confían en Lidia? Sí, yo sí. Yo sí, muy bien, gracias, Otilia. ¿Respetas a Lidia? Sí, mucho, la verdad. Ok, ahorita voy contigo, Billy, no me apagues la cámara, voy a aprovechar que Neida prende la cámara. Neida, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Confías en Billy? En Billy, sí, alguna vez trabajé con él en equipo y creo que hicimos algo bien. Por eso confío en él. ¿Respetas a Billy? Sí, No, y no te celos, sí, como que sí, seguro. Ok, ahí va la otra. Ahora, piensen en ustedes. ¿Confían en ustedes? Sí, 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 ¿Se respetan ustedes? bastante. sí, mucho. Ahora, voy a hacer otra pregunta todavía más compleja. ¿Por qué yo, Fernando, tendría que confiar en ustedes? Buena pregunta. Esa no es una respuesta, Pues Lidia. más bien, pues no es que Pues, tengas, ¿no? Exacto, no es que tenga, me no gusta estás Marcela. obligado, no estás Sí, obligado. ahora sí que yo creo que a veces sí, bueno, nos gustaría pues tener la aprobación del resto de las personas, pero considero que con nuestra aprobación es suficiente. Evidentemente vivimos en una sociedad y es importante esa interacción, pero sí, no tendrías por qué, ¿no? Pero fíjense, me encanta, no estoy obligado, Así pero si es. estoy trabajando con ustedes, ¿tendría que confiar en ustedes? De alguna Primer manera, paso es sí. Sí, de Sí. No alguna estoy manera. obligado. Me encantó Marcela y me encantó Tilia que me dijeran, no estoy obligado y no tendría por qué. Pero si estoy trabajando con ustedes, sí tendría que confiar en ustedes. Claro. Y sí tengo un gradiente de confianza de ustedes. O sea, sí existe ese gradiente de confianza en ustedes. Tanto por la parte de lo que estoy viendo, las creencias y esta parte muy marcada a nivel neurológico y creencias y social, pero también, entonces ahí viene la otra parte, lo que puede reforzar o redirigir esas creencias. Y entonces, esto que dijeron que es muy importante, que no tendría que, la realidad es que se anula en el momento en el que sí debo que, porque no tengo otra opción respecto a que estoy colaborando con ustedes y uno de los elementos que se tiene que garantizar es que me faciliten condiciones para que haya certeza psicológica. Ahora, si le ponemos más escalones, en crisis, la evaluación ya va a pasar un poco de lo inconsciente a lo consciente, pero se va a privilegiar sobre lo inconsciente. Y entonces yo voy a hacer una evaluación sobre no solo lo que creo por lo que tendrá que confiar, sino además por lo que confío yo respecto a lo que creo de ustedes para confiar en ustedes. Y ahí lo dijo bien Eneida. Ajá, creo en Billy o confío en Billy porque en algún momento colaboré con él. Hay un antecedente. El punto es que a veces un antecedente no va a ser suficiente para que verdaderamente se apalanque la oportunidad que se tiene que reiterar constantemente. Es que sí tiene que haber un gradiente de confianza. Y el problema es
que ese gradiente de confianza va a estar implícito o explícito, va a estar alrededor de la relación, exista o no la relación, o peor aún, exista relación entre nosotros exitosa de donde se confirme esa confianza. Y el tema de respeto muy similar. ¿Yo tendría que respetarlos a ustedes? Ahí sí para mí es obligatorio. Sí, ¿Quién dijo eso? Yo, Marcela. Marcela, ya, perdón, Marcela. Y el Estaba respeto mal para perdido. mí ahí sí es No negociable, exacto. Es correcto. pero de la misma forma va a ser el tema de confianza. Sí, por lo que comentas. Entonces, ¿por qué les platico esto y cómo se enlaza con lo que les venía comentando? Que vamos a caer en dos terrenos y que eso es muy importante para mí cuando... ¿Por qué la palabra facilitar y por qué lo conecto ahí para que tengamos de dónde agarrarnos? Pero yo tengo que reconocer que en algún momento yo estoy facilitando una perspectiva, un ancla, una oportunidad, un pilar o algo, aunque yo activamente pareciera que no lo estoy haciendo. Aunque yo tenga todos los recursos y yo esté empujando muy bien, yo tengo que reconocer que ese factor sí está ahí. Y cuando se rompe esta perspectiva, por eso les puse esta oportunidad de que es real. El liderazgo y la forma en la que vamos construyendo el liderazgo acá empuja mucho desde esa historia del Apolo 13, va en una dirección de acompañar, de dirigir, de guiar, de mostrar, porque eso va a evocar respeto y va a confirmar confianza, pero la realidad es que se vuelve tan complejo todo, por eso lo de Buca, que es menos el tiempo y también menos la conciencia para que tú identifiques qué tanto confías en una persona y qué tanto respetas a una persona. Y entonces eso va a gestionar o la posibilidad de estar en resistencia o adaptándote o apropiándote. Y Amy Cuddy creo que con esa pregunta la pone muy clara. Algo que constantemente tengo que hacerme yo cuando las cosas van bien es qué tanto estoy conectando con esa confianza con la gente y qué tanto estamos marcando el punto, me encantó, no negociable de respeto. Pero ¿qué pasa cuando hay crisis? ¿Qué pasa cuando se presenta esa crisis? ¿O qué pasa cuando se presenta una oportunidad que a lo mejor alguna o alguno de nosotros quisiera capitalizar? También va a pasar esa perspectiva. ¿Voy a ser flexible como para confiar en los demás? ¿Y voy a marcar ese punto de respeto? ¿O no se va a lograr? Entonces, gracias por prender las cámaras, pero todo esto traten de conectarlo un poco con todo lo que hemos ido viendo, con todo lo que hemos ido platicando y con principalmente en dónde se encuentra nuestro punto de resistencia. Créanme y traten de mirar ese punto de forma muy reiteradamente, ¿dónde se apalanca ese punto de resistencia? Resistencia, adaptación y apropiación no son malos, son fases, están ahí, elementos del proceso, pero eso va a responder también en gran medida el por qué aún teniendo recursos, el por qué aún teniendo gradientes de confianza, el por qué aún teniendo marcos de respeto, aún así, a veces hay grupos que no terminan de elaborar aprendizajes que les permitan crecer, responder rápido a crisis o establecer pautas de crecimiento diferente a lo que conocen. A veces son muy buenos grupos haciendo exactamente lo mismo, acompañándose de una forma similar, pero no elaboran un proceso de aprendizaje. Y si lo vemos en un ejemplo claro y bonito, pues puede ser las familias. A lo mejor nuestras familias son muy buenas y tienen muy buenas pautas, pero hubo algo que no terminó de elevar otro tipo de aprendizaje en las relaciones que tenemos. Y eso va a marcar mucho las pautas en cuanto al trabajo organizacional y al trabajo de los grupos. Cuando estaban haciendo sus tareas en grupo o cuando hacen sus tareas en grupo, ahí se contrasta lo que ustedes me dicen, lo que ustedes piensan y si verdaderamente se respeta esta flexibilidad o qué tanto se abre la oportunidad de esta flexibilidad. ¿Listo? Entonces, bien, y me encantó, o sea, ahí, porque incluso se llama Friedman. En algún momento Richard Friedman, no Feynman, Richard Friedman hace un modelo de no negociables muy exitoso entre los 2005 y 2010, que tenía que ver con el tema de evaluar cuáles serían los mínimos no negociables para las organizaciones, y uno de ellos, por supuesto, que siempre va a ser el tema de respeto. Pero a pesar de que exista ese, por supuesto que también tiene que mirarse esta oportunidad de confianza. Ahora, lo vieron en sus contenidos, incluso Lidia ya lo trabajó un poco, y creo que es el que tengo a continuación, justo este es el otro, el de Google Reward o Aristóteles, y tiene que ver con el otro elemento importante. Yo tengo que empujar la confianza, entender que la confianza tiene un gradiente activo y pasivo, pero que tengo que confirmarlo, tengo que acercarme a ver con la gente, tengo que ver si genuinamente confían y en qué, porque no pueden confiarlo en todo. Y el otro elemento también activo y pasivo va a ser el tema de certeza psicológica. Y este tema de certeza psicológica
rompe y se vincula con la historia que les estoy contando, porque es lo mismo que pasa. Están los 3 grandes astronautas, son lo mejor, están perfectamente que tienen todo bien, la dirección, el conocimiento, su respuesta es la mejor, o sea, las 3 alternativas que proponen para solventar el problema es el mejor, pero había un elemento, el mismo, que de nuevo los trunca, es que no había certeza psicológica en el otro. La certeza psicológica estaba apalancada en el líder, que tenía experiencia comprobada solucionando problemas de esa magnitud, pero no había una certeza psicológica en el grupo. Y la certeza psicológica en el grupo, por ejemplo, para Aristóteles y para Rework en Google, va a implicar algo muy concreto y muy potente que ya tienen que haberlo visto en sus materiales, pero que tengo que recordárselos. Es que si no hay certeza psicológica, todo se trunca. Genuinamente, para Google, y cuando trabajamos esto con Google, no pudimos avanzar más si no se avanzaba el tema de seguridad psicológica, que para efectos de lo que vimos en la cultura latinoamericana, lo referimos mejor a certeza psicológica, pero es qué tanto es el gradiente de certeza psicológica que tienes en tus equipos, en tu equipo de trabajo y en tus compañeros. Si no existe certeza psicológica, todos nuestros esfuerzos se rompen, se truncan o se quiebran. Ahora, voy a hacerles preguntas, me toca como esa parte de las preguntas. Y quiero que me respondan lo primero que les venga. Voy a empezar contigo, Eli, para que sea suavecito. Para que sepan por dónde va. A ver, Eli, yo sé que tú tienes, vamos a platicar un poco íntimo, yo sé que tú tienes 2 hijos, o sea, estamos cercanos, trabajamos. Dime, Eli, ¿qué de ti es lo que les brinda certeza psicológica a tus hijos? Si yo le preguntara a tus hijos, a tu hija y a tu hijo, ¿qué te brinda esa certeza o esa seguridad psicológica de tu mamá? ¿Cómo te la brinda? ¿Qué me responderían? Creo que ellos responderían que con el cuidado. ¿Con el cuidado? Ajá, el cuidado que les doy, por ejemplo, cuando salgo a la calle, que los estoy agarrando, quizá con el cuidado de la alimentación, con el cuidado que a lo mejor ellos han visto que no tienen otros compañeros, por ejemplo, que hay muchos niños que los dejan ver todo el día celulares y cosas así, entonces yo les tengo ese cuidado y ellos lo identifican, no lo ven como mal, sino que lo ven como, me está cuidando porque mi vista, me está cuidando porque mi alimentación. Ahora, la pregunta es clave. ¿Tú crees que para ellos sí sea una certeza? O sea, ¿ellos sí tienen la certeza de que tú te ocupas de su seguridad? Sí. Ahora, ¿por qué es importante? Y vean el ejemplo que es muy amable, muy amable, muy bonito, muy dominguero. Gracias, Eli. Pero una persona que no tiene certeza psicológica, incluso en que le están brindando las condiciones de seguridad, no va a poder generar otra condición. Les voy a poner otro ejemplo más dominguero. Y piensen en sus parejas, en cualquier pareja, una pareja, si quiero que sea una pareja, piensen en el amor de su vida, en el amor de la adolescencia, piensen en cualquier pareja que hayan tenido o en su pareja actual. Ustedes fueron tomando decisiones o tomaron una decisión respecto a quedarse más tiempo o quedarse toda la vida, ahí ya es decisión de cada quien, pero quedarse más tiempo o quedarse toda la vida con aquellas personas que les brindaban certeza psicológica, que te brindaban la certeza de que lo que para ti era importante se tenía ahí. Por ejemplo, ahorita que comentó Marcela, le brindaban la certeza psicológica de que el respeto era no negociable. Y si no tenía esa certeza psicológica, Marcela es muy probable que no se haya quedado en esa relación o que no se haya quedado en esas relaciones. Si no les brindaban la certeza psicológica de que los problemas los iban a acompañar, es probable que no estuvieran ahí. Si no les brindaban la certeza psicológica de que había un mutuo respeto y gracias de crecimiento, es probable que no se hubieran quedado ahí. Si yo a mi hija o a mi hijo no le brindo la certeza psicológica de que mínimo sabe que va a tener techo, alimentación y seguridad, es probable que también no esté bien conmigo y no tenga confianza en mí, porque no tiene la certeza de saber si le voy a procurar lo mínimo y entonces no podría elaborar el otro punto. Y el otro punto que vemos acá es la confianza. En muchas ocasiones nosotros pensaríamos que lo primero es la confianza o que lo primero que tendrá que hacer es el trabajo en equipo, pero si un colaborador, uno de ustedes, no confía en que el otro va a hacer lo que le corresponde, que al final de cuentas es eso, de acuerdo al acuerdo que se estableció o establecimos, no hay certeza. Y entonces, en el momento en el que no hay certeza, se refuerza, acuérdense que estamos en un entorno buca, se refuerza la incertidumbre, se refuerza la ambigüedad, se refuerza la confusión
y se va a reforzar la vulnerabilidad, porque yo estaba gestionando, creyendo y confiando en un entorno que me estaba consumiendo, demandando y desafiando, y hubo alguien que no. Incluso en el tema, si ya lo vemos muy organizacionalmente, en el tema del sueldo, en el tema de la paga, o sea, ¿por qué para Google y para muchas empresas? Bueno, pensemos, ¿no? Pensaríamos, pero hay muchas empresas que no pagan cuando tendrán que pagar lo que tendrán que pagar. Imagínate un empleado, un colaborador o un comisionista, un socio, en donde te digo, vamos a invertir 100 y 100 y cuando cobremos los primeros 400 te doy tus 300, 200, ¿no? Y a lo mejor no le doy esos 200. No hay certeza psicológica. Google lo que procuró mirar es, no vamos a hacer nada en situaciones donde hay gente diferente, con creencias diferentes, con perspectivas diferentes, si no nos aseguramos de que el principal eje rector es la certeza psicológica, quitándole poder, y miren, esto es muy importante, porque le estamos quitando poder a las creencias, le estamos quitando poder a la formación, le estamos quitando poder a la experiencia, le estamos centrando el poder en el acuerdo que se establece en ese trabajo colaborativo. Y tenían muy claro, y eso me encanta, que si ellos, la gente no identificaba que tenía certeza en el otro, de que hacía su parte, no iba a poder crecer lo demás. Porque además cuando hubiera crisis, ya no nada más tendrá que preocuparse por la crisis, tenía que preocuparse por ver si su compañero iba a hacer la parte que le correspondía. Y entonces eso devasta la posibilidad de crecimiento y devasta la posibilidad de respuesta. Si lo mexicanizamos, es el típico en el que voy con mi compañera de contabilidad o con mi compañera de recursos humanos y le digo, échame la mano, ayúdame con esto y yo mañana te traigo algo. O yo luego te ayudo a ti. Porque no hay certeza. Y normalizamos tanto que no hay certeza que establecemos microacuerdos que nos mantienen en resistencia y en adaptación en un entorno que nos está presionando y que nos está exigiendo. Y se vuelve una habilidad el tema de privilegiar la negociación no basada en certeza. Porque ¿qué va a pasar el momento en el que no te satisfaga la oportunidad de te traje una torta, te traje una paleta o lo que sea? Yo no estoy bien ni podré responder mejor si no tengo la certeza de que mi compañero va a hacer lo que le corresponde. Y esto ténganlo muy presente y véanlo con esos ejemplos que lo puse. Y como decías, Marcela, si yo no tuviera incluso certeza de que puedo expresarme en un marco de algo que no estoy claro y que necesito mediar diferente y no hay ni siquiera un respeto no negociable, yo no voy a estar cómodo ahí. Y ese es uno de los muchos hilos que podríamos tocar acá. Entonces, cuando se empieza a gestionar esto, véanlo ahora desde el otro lado. Vean a 3 grandes líderes súper admirados, súper recursivos, súper capaces, con todas las pelotas para jugar lo que se necesite, y llega el momento clave, que en su momento se llamaba momento de la verdad, y no se ponen de acuerdo no en lo que pueden hacer, que lo que quisieran hacer era bueno, no se ponen de acuerdo en que podrían tener certeza en los demás. Y eso cambió el enfoque de cómo lo tenemos que hacer ahora. Ahora, veámoslo todavía más ágil. Actualmente pasa mucho eso. En muchas de las organizaciones pasa demasiado eso. No hay una certeza y casi siempre la queja se escala al tema de lo que no hizo el otro, o de lo que no hizo bien, o de que no se cumplió el acuerdo. Y entonces también ese va a ser un pilar que tenemos que mirar antes de establecer otro elemento. Y esto para que lo tengan en consideración con lo que estamos viendo. Y si lo miran aquí, para ellos es el primer punto. Cuando se procura el tema de seguridad psicológica, que yo me tendrá que preguntar eso, para tu trabajo, para tu familia, para tu gente cercana, la que esté cerca de ti o la que depende de ti. Sí, justo lo que dice Lidia, que es un elemento muy, muy puntual, ¿no? Cuando no se da esta parte de seguridad psicológica, no puedes apalancar confianza, porque no vas a confiar en alguien que no respondió al acuerdo que tenían que cumplir los dos para crecer, y mucho menos cuando había crisis. Ahora, está de más que lo diga, pero toda relación tiene que llevar una orientación a crecer. Tú no te vas a relacionar con gente que no te ayuda a crecer. Y si te relacionas con gente que no te ayuda a crecer, o sea, crecer tiene que ver hasta con divertirte, crecer tiene que ver hasta con esparcimiento, crecer tendrá que ver incluso con el tema del amor, es crecer, cualquier relación la buscas para crecer, o en la oportunidad de escucharte o en la oportunidad de escuchar, pero si tú no, eso es básico, o sea, no lo estoy tocando desde ahí, pero si yo en mi relación no se tiene claro que es para crecer y que en ese crecimiento tiene que haber acuerdos y tiene que haber certeza, también tendría que preguntarme, pues, por qué estoy tomando decisiones de estar ahí. Y eso nos va a llevar a recapitular puntos anteriores.
Me encuentro en la montañita de resistencia, me encuentro en la montañita de adaptación, dentro de ese proceso, en la de apropiación. Y cuando hay confianza, porque eso tendrá que lograrse, ya te puedes concentrar totalmente en establecer puntos de claridad y orden. ¿Por qué no antes? La lógica nos podría decir, primero hay que establecer claridad y orden para crecer. No, lo primero que tiene que respetarse son los elementos de cómo vamos a cooperar y para qué. O sea, para qué es nuestra relación, que confiemos en que lo vamos a cumplir porque ya lo comprobamos incluso en crisis, que haya esa confianza y una confianza de realización y ahora sí, establezcamos puntos de crecimiento. A veces queremos establecer puntos de crecimiento sin que haya certeza psicológica. No te preocupes, mi amor. Nos vamos a casar, vamos a tener 30 perros, vamos a tener 20 camionetas, vamos a tener 20 casas, vamos a viajar al extranjero, vamos a crecer, mira, vamos a poner los puntos de crecimiento. Pero ponemos puntos de crecimiento donde no hay certeza psicológica y donde no hay confianza. Y cuando ya se logra eso y pongo pilares de crecimiento, ahora sí, me enfoco en darle el sentido personalizado y en que miren el impacto de cada uno. Si se dan cuenta, cambia la lógica en la que lo vemos generalmente, porque a veces yo quisiera trasladarle esta sensibilización de pertenencia, esta sensibilización de identidad, esta claridad de orden, este impacto, y confiar en que lo van a hacer bien. El punto es que lo que hay detrás de esto es que dan por hecho que toda relación lleva gradiente de compromiso, gradiente de respeto al acuerdo para el cual estamos colaborando, y están conscientemente omitiendo el paso de tengo que sensibilizar, te tengo que decir, te tengo que apapachar, te tengo que mostrarte, porque se supondría que lo que mínimo tiene que hacer una organización o una relación de dos es que se relacionan para crecer. Y esta pregunta verdaderamente tendremos que revalidarla y constatarla constantemente. Ahora, voy a empujar otro punto para que hagamos una pausa ahorita, pero quiero que tengan otro punto, que es el tema de KPMG, que también están los materiales incluso un poco más extensos. Seguido en la misma línea. KPMG es la consultora principalmente financiera, pero también en acompañamiento de procesos financieros de recursos humanos en muchas organizaciones en el mundo. Y con ellos me tocó trabajar en España y me tocó trabajar en México el tema de justamente acompañamiento organizacional y retomar cuando lanzan esta campaña en España de orgullo KPMG. La lanzan en 3 fases en los últimos 10 años. Pero ellos encuentran una perspectiva que es la otra palabra, que no la puse aquí, pero que es importante. El tema de, ya que se genera esa certeza psicológica, entendiendo que toda relación, o sea, todas tus relaciones tienen que estar centradas en crecer para pronto. O sea, podemos darle 1000 vueltas a analizarlo como lo hemos venido haciendo, pero si eso no está claro, ya está mal la relación en la organización y el trabajo organizacional. Incluso cuando me contrato, o sea, todos los que nos contratamos en una organización, nos contratamos para crecer personalmente y con la organización, con satisfacción y bienestar. Pero eso tendría que parecer obvio, pero no se cumple. Por eso certeza psicológica. Y el otro elemento es este que mira KPMG, reforzarles y reiterarles el orgullo de participar en una organización que procura que tengan certeza psicológica para que hagan lo que quieran hacer en la parte de la organización que les compete. Y ellos elaboran estas preguntas de cara como parte de este programa de orgullo, que no puse la campaña aquí, pero ellos tienen algo muy claro. Esta certeza psicológica y el caminito que les muestro de Google hacia el impacto de lo que hacen, rompe demasiado el pase de montañas entre resistencia, adaptación y apropiación. Y enfocan mucho en que un líder, acuérdense que este líder no va a ser el que dirige al grupo, sino el líder que de acuerdo a la situación que estén atendiendo, en algún momento este grupo podrá tener un líder que acompaña para escucharlos a todos, para cumplir las metas, para plantear innovación, van jugando con estos roles transversalizados, pero cualquier líder o cualquier persona que pueda tomar ese rol de liderazgo, insisto, no como el del Apolo 13, sino ese líder que escucha, que se asegura de la certeza, que facilita, que se encarga de ver competencias, que se encarga de ver de dónde sacan recursos, que engrana la oportunidad de integración y que acompaña. Esos líderes, cuando comunican los propósitos claros, aumentan la oportunidad de esta sensación de orgullo, pero como uno de los puntos y de las filitas últimas de la organización. Y les preguntan para validar eso cuando van trabajando, ¿no? Por ejemplo, vinculado con lo de acá, y les dicen, siento que mi trabajo impacta
cuando les hacen ver los líderes que no solo es un trabajo, porque le están diciendo que su trabajo tiene una razón de ser, ¿no? Me siento inspirado justamente cuando los líderes comunican propósitos claros y enganchan con la gente. Por ejemplo, le dice, me siento inspirado para continuar con mi trabajo y concentrarme en mi trabajo, certeza psicológica. Cuando pasa que me transmiten claramente los propósitos y cómo me vinculo con ellos, además identifico que me encanta trabajar aquí, que me siento orgulloso de estar aquí y principalmente que rara vez busco la oportunidad de ir a otro trabajo. Y eso se vincula mucho con el tema de certeza psicológica. Al final de cuentas, y aquí voy a poner muy claro y muy sencillo, dentro de todo ese pivoteo que podemos hacer, no perdamos de vista dos elementos consistentes. Que tú tengas esa certeza psicológica y que además te sientes orgulloso de esa relación. Ahí podemos soportar todo lo demás. Y estos dos modelos que corre KPMG y que corre Google, o sea, son ejemplares, porque sintetizan muy bien lo que tendrá que ser transversalizar el liderazgo. Todas y todos los que estamos colaborando juntas y juntos, tenemos que preocuparnos porque tengan certeza psicológica mis compañeras y mis compañeros y que se sientan orgullosas y orgullosos. Si yo soy el grupo que estamos aquí y en algún momento no tuviera certeza psicológica de Lidia, no tuviera certeza psicológica de Otilia, de Billy, y también no me sintiera orgulloso de escuchar a Fabs cuando está participando, de escuchar a Eneida cuando está participando, de sentir esa certeza con Katia, este orgullo de trabajar con Marta, vamos a tener pilares que de repente van a estar endebles. Y para estas dos organizaciones que se encargan de trabajar con otras organizaciones, procuran reiterar que la mejor forma de transversalizar una estructura de un grupo de trabajo fuerte no es un liderazgo que se encargue de acompañar y motivar a los otros. Son todos esos liderazgos que se encargan de algo muy sencillo, brindar esa certeza psicológica y asegurar que se sientan orgullosos. ¿Qué tan orgulloso me siento de trabajar con? ¿Cómo hago que se sientan orgullosos de trabajar conmigo? ¿Por qué tendrían que sentirse orgullosos de trabajar conmigo? Y ahí les voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, Eli, ¿por qué tendría que sentirme orgulloso de trabajar contigo? Digo, pongo a la más suave para no irme directo allá, Quizás porque parte de Quizás. bueno. Ajá. Ajá. Dense cuenta de lo que decimos, claro. Ajá. Creo que una de mis fortalezas es administrarme bien, planear. Entonces creo que esas fortalezas hacen que tú sientas esa certeza conmigo. ¿Y me tendrá que sentir orgulloso? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, noten, ajá. Lidia, ¿por qué tendrá que sentirme orgulloso de trabajar contigo? Porque sabes que soy una persona muy profesional y muy responsable. Billy, gracias. ¿Por qué tendrá que sentirme orgulloso de trabajar contigo? De estar aquí y trabajar contigo. Porque buscaría el respaldo, ¿no? A las ideas o proyectos que tenga en mente. Pero, gracias. Ahora, dense cuenta, y desde Eli, vamos vinculando los dos pilares, en certeza y orgullo. Y los dos, aunque parezcan en algún momento similares, uno me va a empujar mucho esa certeza porque a veces nos preocupamos más por eso, pero además el tema de orgullo tendrá que ir centrado en la oportunidad de revalidar y validar muy bien a la persona, más allá nada más de la certeza. Entonces, tendría mucha certeza psicológica, Billy, porque me vas a dar esa visión de innovación, pero además qué fregón se siente trabajar con alguien que innova. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de esas pequeñas sutilezas? Por ejemplo, Marcela, ¿por qué tendría que sentir certeza psicológica de trabajar contigo? Pues porque te demostraría con base a mi trabajo que pues puedo ser una persona responsable, que puedes confiar en mí y pues sería como a través de los hechos más que en las palabras, ¿no? Ok, y orgullo, ¿por qué me podría sentir orgulloso de trabajar contigo y de estar compartiendo ahorita el espacio? De orgullo, no, no más bien, en mi caso, yo me sentiría orgullosa de poder trabajar contigo, pues por lo que representas, evidentemente, en pues tu experiencia. Al revés, pues bueno, pues en mis capacidades, ¿no? O en mis talentos, pero bueno, me falta mucho por aprender y por crecer. Pero gracias, muchas gracias a todas y a todos, pero gracias, Marce, pero ahora dense cuenta, lo que pasa es que además esos dos componentes van a tener una perspectiva lógico-emocional bastante interesante.
O sea, va a haber lo que les venía platicando ahorita, de repente va a haber un sistema que fluctúa de creencias, de confirmación y de cómo fuimos aprendiendo que tendrá que ser el liderazgo y en quién tendríamos que confiar. Y lo que procuran estos dos mecanismos, y por eso reitero otra vez la palabra facilitador, es que facilitemos condiciones para que gestionar y hablar de ese orgullo entre nosotras, reconociéndonos nosotros, y gestionar y establecer esos pilares de certeza sea cada vez más realizable. O sea, genuinamente, si lo ven en dos grandes bloques, todo lo que hemos visto, todo lo que han leído, todo lo que han platicado, todo lo que hemos escuchado, traten de visualizar que hay dos grandes pilares enormes que necesito que entendamos, que si no se logran esos, toda nuestra intencionalidad de lo demás fracasa. Dignificar, facilitar y hacerlo sostenible en un entorno de certeza psicológica y donde se manifiesta esta perspectiva de orgullo entre la persona y los demás. Por eso apostamos mucho por el tema de facilitar, porque sabemos que en estas barreras que vamos a vivir de proceso, nos vamos a encontrar nosotras y la gente en procesos de resistencia de cómo hemos venido creciendo, en procesos de adaptación permanente y en procesos de apropiación. Nuestra intención será acercarnos a apropiarnos de mecanismos que nos permitan agilizar la forma en la que interactuamos, pero no va a ser fácil, pero tampoco significa que sea complejo, sino tengan presente eso y son pilares que diferencian, definitiva y absolutamente son pilares que diferencian el por qué a veces es consistente el que se repitan patrones que nos mantengan en resistencia o en adaptación que generar transformación hacia un aprendizaje nuevo. Ahora, ¿por qué tendré yo que sentir un orgullo y una certeza psicológica de ustedes, por lo que conocemos mucho o poco? Porque ustedes están gestionando oportunidades para tratar de tener aprendizaje y transformación. Y eso por sí mismo habla de esta oportunidad de facilitar. Es muy real y traten de mirarlo así respecto a los diferentes desafíos que están haciendo. Aun cuando se enfrenten a situaciones de resistencia, aun cuando se enfrenten a situaciones de adaptación, que insisto, no son malas ni son estáticas, pero van a formar parte de un proceso, en lo personal o en lo colectivo, ¿vale? Esto es muy, muy bueno. Y voy a precerrar para que dejemos el tema de un último punto que sí quiero ponérselos aquí porque lo tienen más ligero en el tema del material. Son estas dos miradas y les voy a dejarlos, bueno, están los estudios en la biblioteca, pero hay dos consultoras y aquí quiero reiterar lo de sostenible, sustentable y superior. ¿Por qué un grupo de personas que puede gestionar mejor la oportunidad de hacerse de recursos o responder con los recursos que tiene de forma diferente hacia aprender y transformar algo y con eso empujar resiliencia que otros, cuando verdaderamente tienen esta flexibilidad o esta agilidad de tratar de mirar de manera diferente y de forma sostenible, sustentable y superior lo que pueden hacer? Y esto no es un tema, es justamente esta oportunidad de empujar este liderazgo transversal, pero también verdaderamente de establecer un hábito diferenciado. Si hay una diferencia, o sea, ya cuando hablamos como organización, si hay una diferencia que se sostiene respecto a los grupos de trabajo que verdaderamente capitalizan de manera diferente su certeza psicológica y su orgullo, cuando empujan esta idea sostenible, esta idea sustentable y esta idea superior. Porque ahí medimos los gradientes, qué tanto confío en la gente, qué tanto en el marco de respeto, pero sobre todo, qué tanta flexibilidad hay en mí, qué tanta oportunidad de romper la forma en la que lo vengo haciendo para aprenderla de otras, y tengan presente este estilo de liderazgo, qué tanto transversalizo el liderazgo, qué tanto cedo el control al otro en favor de hacerme de recursos diferentes, de hacerme de momentos emocionales diferentes. Y por eso insistía, y ahorita que lo vemos de nuevo, esto de sostenible, sustentable y superior, es que eso es algo que sí hacen. O sea, sin que yo me metiera mucho y sin que conozca mucho lo que hacen, por lo que hacen aquí, por lo que participan aquí, por lo que buscan, al menos a mí, Fernando, sí me empuja mucho la idea de que su perspectiva de colaboración ágil superior está ahí. O sea, de crear experiencias, de capitalizar procesos y de proyectar sentimientos en lo que nos conecta. Pero también me queda claro que está la oportunidad de sostenible y sustentable. Eso es algo que también tengo que evaluar significativamente respecto a mis equipos de trabajo. Y lo puedo hacer de nuevo con mi pareja, lo puedo hacer de nuevo con mi familia, con mis relaciones cercanas o con la gente que interactúo. ¿Qué tanto me permito trabajar con personas diferentes, verdaderamente diferentes a mí, y qué tanto puedo ceder el control? Piensen otra vez en esos 3 astronautas, que a lo mejor los 3 eran lo top y diferentes en su vida personal, eran diferentes, pero no trabajaban porque tenían que hacerlo y eran los mejores para hacerlo, pero no era sostenible en la manera en la que lo estaban haciendo.
O sea, se trunca esa posibilidad de gestionar un sede de control a los demás con personas diferentes. ¿Qué tanto tomo ideas nuevas? Lo que les ponía del tema de la adaptación de Everest, que nos dice que en la mayoría de las ocasiones solo el 20% se va a procurar abrir o verse vulnerable a tomar ideas nuevas o creativas de otra persona, porque primero va a privilegiarse la oportunidad de la certeza. Es interesante, para que lo vayan relacionando con lo que hemos visto y lo que han visto. Ahora, voy a cerrar con esta parte como para que lo reflexionen un poco. Bueno, Expansión, sí conocen el Grupo Expansión. El Grupo Expansión no solo está en México ni en Latinoamérica, es un grupo editorial que tiene un antecedente en Estados Unidos respecto al tema de la oportunidad en su momento de expansión de los negocios, ¿no? Y de ahí nace esta editorial. Y después en México la compra y también viene para América Latina. Pero ellos constantemente cada año hacen una serie diferente de estudios. Y Help Scout, la consultoría Help Scout, es la número 1 en el mundo en cuanto a identificar Customer Service Experience o experiencias de servicio al cliente, tanto interno como externo. Y lo que quiero que miren aquí, si lo vemos ya de frío, en identificar qué busca la gente cuando colabora con otras en el marco de una organización vinculada con un negocio sostenible o sustentable o rentable, son estos elementos. Por ejemplo, expansión. En los últimos 2 años, que será 2020 y 2021, 2019 y 2020, falta 2021, ellos identifican en su último estudio de qué se busca la gente cuando colabora con otros hacia un servicio, o qué esperaría la gente cuando va a colaborar con otros o buscar a otros o relacionarse con otros, marca estos 10 puntos como lo primero, hacia clientes externos, ya sea que yo voy a ir a comprar algo, contratar algo, estudiar algo, formar algo, algo a largo plazo, etcétera, pero cuando yo voy a establecer una relación con un tercero, en donde se me va a brindar un servicio y tendremos que colaborar hacia la consecución de ese servicio, y entonces establecen ellos particularmente que siempre son estos 10 puntos en las últimas 12 ediciones. Elementos tangibles, o sea, tiene que materializarse lo que yo estoy buscando o lo que yo tendría que darles, una actitud responsiva, esto no es reactivo, tiene que ser responsivo, anticipar lo que se necesita en las relaciones, un marco de cortesía y trato, por supuesto, como decía Marcela, no negociable, una facilidad de acceso, tengo que encargarme de que en mis relaciones, pensemos que ustedes son mis clientes internos, en este caso nos estamos prestando servicios para lograr algo, tienen que gestionar, facilitarle acceso a la persona para lo que vayamos a hacer. Si voy a hacer un trabajo en equipo donde vamos a subir la información a Google Drive o a OneDrive, y yo soy el responsable de esa parte de brindarte ese servicio, tengo que tener elementos tangibles que te sean claros, tengo que ser una actitud responsiva, este marco de cortesía y trato, pero además soy el responsable de brindarte esa facilidad de acceso, tengo que encargarme de que yo te facilite condiciones de comprensión, tengas confiabilidad en mí. Este elemento de confiabilidad casi no me lo han, no lo es, bueno, si me han escuchado en otro foro, casi no lo he tocado acá, pero lo toco mucho más cuando es consejo, porque todos los procesos tienen que tener un gradiente de confiabilidad, no, y no me refiero a la confiabilidad de investigación académica, sino confiabilidad respecto a que haya pocos márgenes de error en donde tú puedas minimizar el impacto de que algo salga mal cuando estás atendiendo a alguien. Y lo voy a poner de esta forma. No sé, piensen en, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que puede ser sencillo. Pensemos en comida rápida o en ir al cine, cosas que seguro han hecho, o un café, un Starbucks, una comida rápida o el cine. Imagínense cuántas veces ustedes recuerdan o cuántas veces ustedes creen que en su vida, de las veces que han ido a un café tipo Starbucks, a un cine tipo Cinépolis o a una comida rápida, algo esté mal en el producto que les entregan. Que te falte la carne en la hamburguesa, que la leche esté descompuesta, o que tu boleto sea inservible en la aplicación o físico para entrar. ¿Cuántas veces creen que pase eso? Pocas, ¿no? O sea, va a pasar, estadísticamente va a pasar, pero pocas. Ahora, voy a ponerlo de otra forma. ¿Cuántas veces tú crees que colaborando nosotros en equipo te desesperes y te salgas de los acuerdos que podamos establecer nosotros? Estamos trabajando en equipo y de repente no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántas veces tú crees que te puedas desesperar y te salgas y no avancemos a ningún lado? Pocas, muchas o medianas. Ahí veo caritas de pocas, veo caritas de medianas y veo caritas de muchas.
Ahí el punto es que la confiabilidad generalmente vamos a ponerla amable, podrá ser mediana, pero la realidad es que puede ser alta. Que alguno de nosotros en un entorno buca, de repente, no por las condiciones de la acción en el grupo, sino por lo que estaba pasando, digan, ay, al carajo, ya me estoy durmiendo, Fernando, ya son lunes a las 10 de la noche, ay, me quedé sin internet. Eso me refiero con el tema de confiabilidad, incluso en lo que estamos haciendo. Entonces, de repente también tendré que mirar eso. El tema de qué tan competentes somos brindando el servicio, la seguridad, un poco vinculado a certeza psicológica y los otros elementos. Ahora, un último diferenciador. Los que están en rosita, ¿sí los alcanzan a ver? Los que están en rosita, abajo de los de expansión, Ajá. están enfocados totalmente en generación millennial y boomers. Los que están en azul están en Genials y en Centennials. Es lo que privilegia a cada uno más. O sea que los que somos más grandes nos vamos a concentrar más en elementos tangibles y los que somos más jóvenes nos vamos a concentrar en actitud responsiva, por ejemplo. Pero el tema de confiabilidad, incluso hay menor tolerancia para los que somos más jóvenes. Los que somos más grandes podemos decir, ay, del carajo, como sea, no pasa nada. Pero los que somos más jóvenes tenemos un gradiente de error menor. Ahora, si me voy al tema de Help Scout, que ya es exclusivamente en grupos de trabajo, o sea, Help Scout no mide servicio como el de la comida rápida ni eso, ¿no? Acá lo mide exclusivamente en trabajos con clientes internos, socios o partners. Y los tres primeros elementos que los empleados privilegian en 2021 en diferentes organizaciones en el mundo son paciencia, atención y comunicación clara. No piden otra cosa, no buscan otra cosa, bueno, todas las demás, pero a los que su 80-20 es paciencia, atención y comunicación clara. Ahora, aquí es importante que no lo tiremos en saco roto, y aquí ya voy a hacer un paréntesis. Aquí es importante que no lo tiremos en saco roto. Paciencia, atención y comunicación clara. Vamos a hacer una actividad en grupo, acuérdense, que es la con la que vamos a empujar el cierre, y lo vamos a hacer entre todos los que estamos aquí. Les voy a compartir justo, como les dije la vez pasada, los puntos que ahora van a observar con base en lo que hemos visto y lo que platiqué ahorita, y lo que platiqué la sesión pasada. Y ustedes solitas y solitos van a identificar cómo vivieron estos mismos indicadores desde todos los que hemos visto como pilares del facilitador. ¿Con qué finalidad? Con que ustedes traten de identificar hacia su persona cómo es la gestión y la agilidad de esos indicadores y esos pilares con los demás. Y también un poco cómo lo viven los demás, porque se van a dar cuenta, y me voy a regresar al tema de los astronautas. Llega el momento en el que todas y todos somos tan buenos que perdemos de vista la oportunidad de la gente que tenemos alrededor y estos pequeños elementos que pasan entre nosotros. Y perdemos de vista la importancia de facilitar. ¿Por qué la palabra facilitar se va a vincular con tanta fuerza por oportunidad de resiliencia? Porque la resiliencia no va a ser algo que tú puedas dirigir, que tú puedas motivar o que tú puedas instalar. Va a ser la oportunidad de una serie de cosas que tú puedas facilitar y que al facilitarlas también te permite identificar en qué parte del proceso te encuentras. Si fuera muy groserito, yo les podría decir, no con ustedes, sino en general, yo les podría decir, a mí me sorprende cómo incluso a veces con elementos muy buenos, la realidad es que hay muchas organizaciones y muchas personas que se mantienen en una perspectiva de resistencia sin siquiera darse la oportunidad de facilitar, transversalizar de manera diferente las cosas. Y a mí luego sí me tiran mucho hate, así como me tiran mucho amor, pero también me tiran mucho hate, cuando les digo es que somos resistentes, no somos resilientes, por estos elementos. Por eso discuto mucho la idea de que faciliten y de que lo vean desde aquí. ¿Vale? Entonces, listo. Esto ya está en sus materiales, de todos modos se los voy a volver a compartir y mañana con Eli les voy a compartir los pilares en el Classroom para que empecemos a trabajar las siguientes 3 semanas, que es casi el cierre, aparte de sus proyectos, el tema de este último trabajo en equipo. Y me faltan 2 invitados, bueno, una invitada porque quiero tener otra sesión de encuadre, pero tengo otra invitada que quiero que nos dé una sesión o el siguiente lunes o el otro, que es muy buena. Entonces espero que la podamos tener. Ok, ¿dudas de esto? ¿Alguna duda, inquietud, queja, reclamación, certeza psicológica o así? Billy dice, ya no manches, ya vámonos, ya es lunes y ya hace sueño. Ok. Apenas empieza la noche. No, Billy, por favor, escapa, huye, que nadie te detenga ahí, Billy. Bueno, mañana
Y el miércoles, para mayor certeza, les digo el tema de las sesiones que iremos teniendo, los horarios, para que revisemos los proyectos y vamos revisando cada uno de los elementos que faltan. Y el trabajo en equipo, mañana sí les ponemos los puntos para ir empujando la construcción entre todas y todos, ¿vale? Ok, listo. ¿Quieres decir algo, Lidia, o tener la mano levantada? Sí. Sí, nada más la pregunta es, ¿la certeza psicológica debe ser en el grupo donde estamos facilitando o nosotros tener la certeza psicológica? En O el grupo. ambos. En el grupo. Ten en cuenta, es muy buena pregunta. Tú ya tendrías que tener elementos de una seguridad y una orientación psicológica, ¿no? O sea, nosotras y nosotros, acuérdense que, por eso lo dije en algún momento, la parte personal, centrada en la persona, esta parte existencial de seguridad de la persona hacia la bienestar, la satisfacción y la felicidad, la damos por hecha, porque entenderíamos que nosotros ya estamos trabajando en eso. El punto es que va a ser hacia el grupo. Ahí es donde va a contrastar. Tenemos que asegurarnos que eso que tienes seguro en ti transversalice en una certeza en el grupo. Si no transversaliza, ahí sí me va a regresar a también tratar de identificar qué pasa conmigo. Por supuesto. Ok, Muy buena gracias. pregunta. Gracias, Sí, Silvia. gracias. Listo, entonces la grabación la subimos mañana. Cualquier duda de todo eso, con calma, no se estresen. Yo sé que de repente hay mucha información, pero también tratamos de que lo tengan en diferentes lados de manera diferente. Que tengan excelente semana, relájense, que los traten bonito en su trabajo, que haya mucha certeza psicológica en sus relaciones y que haya, por supuesto, que mucho orgullo y mucho bienestar en todo lo que hagan. Listo. Bonita Gracias, noche. buenas noches. Marta, Gracias. ahora no te vi. Buenas noches. Estabas oculta, cuídense. Mm, Bye. Gracias, Bye. hasta luego. Bye. Bye.